Amén. Continuamos con el estudio de 2 Corintios. El tema de 2 carta a los Corintios, la medida del cristiano auténtico. Parte tercera, el cristiano se mide en el crisol de los sufrimientos. Yo sé muy bien que al desarrollar el tema del sufrimiento humano, estoy pisando terreno sagrado. Porque hay mucha gente que sufre terribles dolores físicos. Y alguien dijo, no hay cosa peor que el dolor físico, y puede que tenga razón. Hay gente que está sufriendo profundos dolores morales, que también duelen, que también acortan la vida, que también roban la felicidad. Cuando estaba meditando en este sermón desde el domingo pasado, me puse a pensar en cuáles han sido los más grandes dolores que yo, a los 62 años de vida, he sufrido en mi vida. Y no han sido muchos, ni dolores físicos tremendos, dolores morales quizá más que dolores físicos. Y he visto que Dios ha sido fiel conmigo, y en aquellos dolores morales por los cuales atravesé, el Señor me ha ayudado. Quiero, para presentar el tema, examinar 4 versículos bíblicos con ustedes. Versículos bíblicos que presentan un tema muy poco tocado y muy poco mencionado. Sin embargo, es bíblico porque la Biblia lo tiene. Y el tema es este, que Dios es el autor del sufrimiento, tanto como de la felicidad. El primer versículo lo tenemos en el libro del Deuteronomio, capítulo 32, verso 39. Y dice así, Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago vivir y yo hago morir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. En esto del sufrimiento, como en esto del consuelo, dice Dios, no hay otros dioses conmigo, yo soy solo. De mí sale el dolor, de mí sale el consuelo al dolor. De mí sale la prueba, de mí sale la fortaleza para la prueba. Porque la Biblia reconoce que hay una sola fuente de vida en el universo y este es Dios. Todo lo bueno sale de Dios, todo lo malo sale de Dios. El segundo versículo está en el libro de Job, capítulo 2, versículos 9 y 10, que dicen así. Job, capítulo 2, versos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar las mujeres fatuas, así has hablado tú. El bien recibimos de Dios y el mal no lo recibiremos. Conocido es el caso de Job. Después de gozar de muchos años de prosperidad y de bendición y de felicidad, de estar rodeado de hijos, de amigos, de riquezas, de buen nombre, perdió todo. En 2 o 3 días perdió todo lo que tenía, su fortuna, su salud, sus hijos, todo. Y encima viene la mujer a decirle, ¿por qué no te mueres de una vez? ¿Qué mujer? Y él le dice, como suelen hablar las fatuas, has hablado tú. El bien recibimos de Dios y el mal no lo vamos a recibir también cuando viniere. Versículos profundos de la Biblia que merecen meditación. El tercero está también en el libro de Job, capítulo 5, versos 17 y 18. Y dicen así. Job, capítulo 5, 17 y 18. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso.
Un versículo tan importante que el apóstol Pablo lo usa en la carta a los hebreos para decir la misma cosa. Bienaventurado el hombre que es castigado de Dios. Un concepto que el mundo no acepta, un concepto que viene de Dios. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. El último versículo está en el Eclesiastés, capítulo 7, verso 14. Dicen así. Eclesiastés 7, 14. En el día del bien, goza del bien. En el día del mal, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día del bien, considera el bien que tienes y dale gracias a Dios. Y no se olviden nunca de darle gracias a Dios por las bendiciones que tienen. Es una manera de retenerlas. Pero en el día del mal, cuando el infortunio golpea la puerta, cuando la enfermedad muerde la carne, consideremos también, Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro, para que el hombre no encuentre nada detrás de sí. Es decir, para que el hombre no se confíe ni en el pasado, ni en las obras que hizo, sino que mire adelante al Dios de toda consolación. Estos versículos un tanto fatalistas del Antiguo Testamento se suavizan en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el sufrimiento no es un rayo de Dios, un rayo de la ira de Dios que cae solamente para hacer doler, sino que el sufrimiento es una oportunidad de crecer espiritualmente. El sufrimiento es una oportunidad de dar testimonio de Cristo y de madurar como cristiano. Ya que Jesús sufrió nuestros dolores y padeció nuestras enfermedades, y Jesús sufrió tremendos dolores físicos mientras estaba en el Calvario, nosotros tenemos que continuar en parte los sufrimientos suyos, y eso enseña la Biblia. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, de que el cristiano se mide en el crisol de los sufrimientos. ¿Cómo sufre? ¿Para qué sufre? ¿Cómo resiste el sufrimiento? En este maravilloso pasaje que leímos recién, segunda de Corintios 1, 3 al 11, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Tal pareciera que Dios permite que sus hijos se enfermen, que sus hijos pierdan el trabajo, que sus hijos sufran la pérdida de un ser querido, un hijo que se muere, una hija que se muere, un esposo, una esposa. Tal parece que Dios permitiera las lágrimas y las angustias y las agonías y los agobios de sus hijos, para que sus hijos reciban consuelo de Dios y estén preparados para consolar a los que no tienen consuelo de Dios. Si en una sala de hospital hay 20 personas muriendo de terribles dolores físicos, y una de esas personas es cristiana, y esa persona ni se queja, ni blasfema, ni protesta, ni duda, sino que glorifica a Dios en su sufrimiento, esa una persona en una sala de 20 enfermos sería el consuelo para todos los demás. Mi hija Amalia, que es enfermera, y en las salas de más dolor del hospital, me dice que siempre que cae un cristiano enfermo, ese cristiano, por regla general, da buen testimonio de Cristo. Hay otros que se enojan con Dios. Hay otros que en medio del sufrimiento protestan contra el destino. Hay otros que blasfeman el nombre de Dios. Hay otros que en medio de sus dolores agónicos, en cuanto se les menciona a Dios, saltan enojados. Pero hay otros que dicen, el Señor lo dio, el Señor lo recibe, al Señor alaba. Y esos ayudan a los demás a encontrar consolación.
Por eso es bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, Padre de toda consolación, que nos consuela en todo sufrimiento que tenemos para que nosotros podamos consolar a otros. Cristo no está en la tierra para consolar a cada enfermo, para visitar cada cama de hospital, para llevar alivio a cada uno que esté llorando, pero nos tiene a nosotros para que hagamos la misma cosa. Y si nosotros podemos decirle a una persona, ese mismo dolor que usted sufre, yo lo sufrí antes y encontré fortaleza en Dios, entonces estamos cumpliendo el propósito de Dios para nosotros. Porque bienaventurados son los consoladores, porque ellos recibirán consolación. El sufrimiento es un don, es un don. Aquí tenemos en el verso 11 de 2 Corintios capítulo 1, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El apóstol Pablo fue un hombre que sufrió. Sufrió una enfermedad física toda su vida. Posiblemente estaba malo de los ojos. No sabemos qué enfermedad tendría en la vida. No sé si era tracoma, si era conjuntivitis, si era glaucoma. Algo tenía en los ojos. Era débil de la vista. Cuando firmaba una carta, la firmaba con grandes letras y decía, mirad con cuán grandes letras he firmado esta carta. Oró 3 veces a Dios que le quite la enfermedad y Dios nunca se la quitó. Por el contrario, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Allí Pablo aprendió en el crisol de los sufrimientos el sentido profundo del sufrimiento, que es mejorar al creyente en Dios. No hay que rechazar el sufrimiento, tampoco hay que buscarlo. Ni buscarlo, ni rechazarlo. Pero si el sufrimiento nos viene, aceptémoslo como venido de Dios y demos gloria a Dios. Y Dios nos usará a nosotros en el bendito ministerio de la consolación ahora. El sufrimiento victorioso es una manera de conocer más profundamente a Cristo. Si no participamos de su sufrimiento, ¿cómo vamos a conocerlo? ¿Cómo vamos a conocer a la gente su sufrimiento si no sufrimos junto con ellos? ¿Cómo vamos a comprender al que le duelen las muelas si a nosotros no nos duelen las muelas? El sufrimiento teórico no sirve, no enseña a nadie. El sufrimiento tiene que ser práctico para que lo sintamos. El dolor del cáncer, el dolor de una nefritis aguda, el dolor del corazón. ¿Cómo vamos a conocerlo si no lo sufrimos, si no lo experimentamos? En los libros sí pueden describirse los sufrimientos, pero no se puede medir el sufrimiento de una persona. Recién ahora, con los adelantadísimos métodos electrónicos, se está inventando una máquina para medir el sufrimiento. Una máquina que infaliblemente va a medir el sufrimiento, como hay máquinas que miden la temperatura, y máquinas que miden la presión arterial, y máquinas que piden la presión barométrica, y máquinas que miden el calor de una máquina o del motor del auto. Así ahora están inventando una máquina para medir el dolor. Y se va a usar mucho en los hospitales, porque hay personas que no están sufriendo tanto como parece que sufren. Y llegan al hospital dando alaridos y al parecer no tienen nada. Entonces ahora le van a aplicar esa máquina y la aguja va a marcar enseguida cuántos grados de dolor está sufriendo. Y el médico no les va a hacer caso ni a los gritos, ni a los alaridos, ni a los quejidos, ni a los llantos. Y le va a dar la medicina apropiada a su enfermedad, no al dolor que simula tener. Cuando esta máquina esté en todos los hospitales, no sé qué va a pasar. Pero hay aquellos que sufren y sufren realmente. Y sufrir es aprender a conocer a Cristo. Soportar los sufrimientos con los hermanos y junto a los hermanos es compartir el sufrimiento de Cristo. Leamos, por ejemplo, la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 24. Ahí estamos, Colosenses 1, verso 24. Palabras otra vez del apóstol. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Quién pudiera llegar a esta calidad espiritual del apóstol Pablo, que se gozaba sufriendo por sus hermanos?
Y permítanme decir una cosa en nombre mío y en nombre del pastor Erickson, mi colega en el ministerio, y de nuestras esposas, porque las esposas de pastores llevan toda la carga de los pastores y a veces más. Hay que meterse en los zapatos de un pastor para saber la carga que lleva un pastor todos los días. El que no ha sido pastor no sabe los sufrimientos de un pastor. No sabe. No sabe lo que es estar dentro de la piel de un pastor y llevar la carga de todos los hermanos. No porque haya problemas en la iglesia, gracias a Dios no hay problemas en nuestra iglesia por lo menos, sino es que nosotros sufrimos el dolor de los hermanos. ¿Cuántas veces estamos contentísimos el domingo en la mañana, estamos llenos de gozo y de alegría, estamos dispuestos a venir a predicar un sermón vibrante aquí, un sermón todo lleno de entusiasmo y de fe, nos sentimos contentos, todo ha andado bien en la familia, en la casa, la salud, todo está bien, pero de repente llega una llamada telefónica de un hermano diciendo, mi hermano está preso, ore por él. O mi papá ha sido llevado al hospital, ore por él. O mi marido me ha abandonado y no sé qué hacer con mis cuatro hijos. Y el pastor se trae esa carga al culto. Y a veces la congregación quiere que tenga cara sonriente. Y el pastor está llevando la carga de muchos hermanos dentro de su corazón. Justamente antes de subir al púlpito, alguien me mandó unos nombres para que oremos por ellos. Tienen una carga, tienen un dolor. Y el pastor lleva la carga de todos y el dolor de todos. El pastor se aflige por los hermanos que no tienen trabajo y ora por ellos. El pastor se aflige por aquellos cuyo matrimonio se ha quebrado y ora por ellos. El pastor se aflige por aquellos que no reciben satisfacciones en su vida, por aquellos que tienen necesidad económica. El pastor lleva la carga de todo, pero hay gozo en ese sufrimiento. Y un pastor demuestra que es pastor no cuando huye como el asalariado, sino cuando da su vida por las ovejas. Así dice el apóstol Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. Cumplo en mi carne, la carne física, la carne física, los nervios, los músculos, los huesos. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Jesús no sufrió todos los dolores que sufren los cristianos. Entonces nosotros tenemos que sufrirlos. Es nuestra carga, es nuestra cuota. Es el sistema de Cristo para perfeccionarnos. El que rehúye el dolor, escapa del dolor. O se inyecta drogas, o se emborracha, y eso no es aliviar ningún dolor, sino a añadir más dolores, pero algunos piensan que hay un escape en la droga, hay un escape en el licor. Los que quieren huir del dolor buscan enseguida el paliativo al dolor, el bálsamo, el estupefaciente. El que acepta el dolor, ese se comporta como Cristo, al cual se le propuso gozo, pero él aceptó la cruz. Por eso el cristiano se mide en el crisol de los sufrimientos. En el Antiguo Testamento, para usar vasos en el santuario de Dios, vasos sagrados, había que pasarlos por el fuego. Los vasos que no resistían el fuego no servían para el santuario, pero los vasos de oro y los vasos de plata que resisten el fuego servían para el santuario. Así los cristianos que soportan el fuego del sufrimiento con un canto en los labios, son vasos escogidos de Cristo para ponerse perdidos. Soportar pues los sufrimientos con los hermanos y junto a los hermanos es compartir el sufrimiento de Cristo. En la prueba y en la adversidad hay que saber fortalecerse en Dios. Primero de Samuel 23:6. Pasemos al punto 5 porque el tiempo nos corre y todavía tenemos algo más que decir. El gozo del Señor es nuestra fuerza en medio del sufrimiento. Busquemos Nehemías, capítulo 8, verso 10. Nehemías 8:10.
Así dice este versículo, Nehemías 8:10. Luego les dijo, eran tiempos de tribulación y de dolor y de pena y de pobreza para Israel, por eso este versículo tiene mayor importancia por esa circunstancia. Luego les dijo Nehemías a todo el pueblo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nehemías le dice al pueblo, manden porciones a los que no tienen nada preparado. Y no está pensando solamente en platos de comida o en vasos de vino. Está pensando en consuelos, está pensando en consolación. Y nosotros los cristianos tenemos que aprender a llevar porción de consuelo a aquellos que no tienen consuelo, aquellos que no saben orar, aquellos que no saben leer la Biblia para encontrar en la Biblia fortaleza espiritual, a aquellos que no saben acercarse a Dios porque nunca les han dicho que Dios es un Padre amante que está cerca de nosotros. El cristiano entonces, consolado de Dios, que se goza en los sufrimientos de sus hermanos, que tiene el carácter acrisolado para sufrir juntamente con Cristo los dolores de la vida, ese está preparado para llevar porciones a los que no tienen nada preparado. Porciones de consuelo, porciones de alegría, porciones de gozo. Y digo a los hermanos que se ocupan de la visitación, cuando vayan a visitar a un enfermo, no vayan con cara larga, no vayan con cara triste, no vayan contando sus propios dolores y sus propias miserias, vayan contentos, vayan llevando palabras de esperanza, vayan llevando palabras de optimismo, vayan llevando palabras de consolación. No le vuelquen al pobre enfermo sus propias enfermedades, él ya tiene demasiadas. Vuélquenle el gozo de ustedes, la paz de ustedes, la alegría de ustedes, el optimismo de ustedes. La vida que ustedes tienen, vuélquesela al enfermo y el enfermo va a recibir una bendición. Porque tenemos que enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Así que el cristiano se prueba en el crisol de los sufrimientos. Y nunca, nunca, nunca en los 2000 años de vida que la iglesia lleva sobre este mundo ha habido perfecta felicidad para los cristianos. Nunca. Siempre ha habido prueba, tribulación, dolor, luto, pero nunca, nunca felicidad completa. La felicidad completa vendrá en el reino de Dios, vendrá en el cielo, vendrá en la eternidad. No, este es un tiempo de prueba, este es un tiempo de lucha, este es un tiempo de testimonio, este es un tiempo de muchas veces apretar los dientes para no llorar, este es un tiempo de mirar adelante y no atrás. Este es un tiempo de buscar a Cristo como consuelo, no a Cristo como la panacea de todos nuestros males. A veces nos equivocamos a pensar que al hacernos evangélicos todos los problemas se nos van a solucionar y no vamos a tener ningún dolor, ninguna pena, ningún problema, ningún contratiempo. Falso, falso, falso. El que acepta a Cristo acepta también su cruz y su cruz es suficiente. Pero bendito el cristiano que acepta la cruz, que acepta el sufrimiento, que acepta el caminar con Cristo aunque duela, porque se estará probando en el crisol y saldrá aprisionado. El cristiano se mide también por la pureza de sus motivos, por la pureza de sus motivos. Tenemos aquí unos pensamientos anotados. La simplicidad de vida es aún superior a la sinceridad, porque la persona sincera se cuida constantemente para seguir siendo sincero. Pero la persona simple no se cuida de nada. Actúa simplemente y espontáneamente todos los días, en todo lugar y en todo momento. Así que la simplicidad de vida es aún superior a la gran virtud de la sinceridad de vida. Porque uno puede ser sincero con reservas, pero el que es simple siempre se da espontáneamente. Siempre se ofrece espontáneamente. Ama, habla, actúa espontáneamente, sin cálculos. Y para ser simple, hay que tener un corazón limpio. Un corazón muy limpio. Un corazón muy creyente en Cristo. Un corazón muy humilde y manso. Es simple. La simpleza, esta es una ley física, es incorruptible.
Y el cristiano simple nunca se corrompe. El cristiano simple nunca se corrompe. Hay un versículo que quiero que leamos. Está en la carta a Tito, capítulo 1, versos 15 y 16. Tito, capítulo 1, versos 15 y 16. Dicen así. Tito, capítulo 1, versos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Un corazón limpio lleva a la persona a actuar simplemente, limpiamente, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia de su vida. Por eso Jesús dice también, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios en sus vidas. Y la gente verá a Dios en sus vidas. Bienaventurados los que tienen un corazón puro, un corazón limpio, un corazón espontáneo, un corazón sin dobleces, sin arrugas, un corazón sin ambigüedades. Bienaventurado aquel que tiene un corazón de niño. Y otra vez recordamos las palabras de Jesús. Si no se convierten y vuelven a ser como niños, no verán el reino de Dios. La simplicidad es virtud cristiana. Y hasta que no seamos simples como Jesús, no habremos alcanzado la perfección cristiana. De Natanael, el Señor Jesús dijo cuando lo vio, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Que si Jesús se paseara entre nosotros esta mañana, y Él lo está aquí en el Espíritu, y señalando a uno y a otro, a esta hermana, a aquella otra, dijera de nosotros, he aquí un cristiano en el cual no hay engaño. Así se prueba el cristiano, no tanto por las obras que hace, no tanto por las empresas que comienza, no tanto por los sermones que predica, no tanto por los libros que escribe, no tanto por cuántas veces su fotografía sale en los diarios. Un cristiano se mide por la simplicidad de su vida. Esa simpleza que es solamente propia del cristiano genuino. Y ser simple, repito, es ser inconsciente de lo que uno está haciendo cuando está orando. Por último, hay que ser sinceros, simples e irreprensibles para el día de Cristo. Filipenses 1, verso 10. Para que aprobéis lo mejor, Filipenses 1:10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El pastor que me bautizó a mí, el día que me bautizó, me contó una historia acerca de la palabra sincero o sincera. ¿De dónde viene la palabra sinceridad? Me dijo que en el antiguo tiempo se vendían muchos cacharros de barro, ¿no? Ollas de barro. Todos los pueblos han hecho alfarería, todos los pueblos han tenido sus cacharros, ollas de barro. Y los malos comerciantes, cuando hacían una olla que les salía mala, rajada o agujereada, que perdía el agua y por lo tanto no servía para cocinar, tapaban con cera el agujero o la rajadura y vendían esa olla como si fuera buena. Entonces la gente compraba sinceramente esa olla, se la llevaba a cocinar, la ponía sobre el fuego, la cera se derretía y el agua se escapaba y la olla no servía para nada. Era olla con cera. Ahora las ollas sin cera eran las ollas enterizas, perfectas, cabales, que eran útiles. Y me dijo mi pastor, tienes que ser un cristiano sincero, sincero. Un cristiano que no tiene rajaduras ni agujeros por donde se escape el Espíritu de Cristo. Gran verdad
la de aquel santo varón de Dios que me condujo a mí a las aguas del bautismo. Verdadera verdad. Tenemos que ser, dice Pablo, sinceros y sin ofensa al día de hoy. Sin rajaduras, sin agujeros, sin defectos, sin mancha. Simples y acostumbrados a sufrir para dar gloria a Jesucristo. Que el Señor bendiga la meditación de su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar.